Bárbaro. Ahí ya estamos grabando. Bueno, ya empezaste entonces. Bienvenidas y bienvenidos. Acá hay estudiantes que estoy viendo nombres que han cursado con nosotros. Bueno, este es el seminario de campos problemáticos, la construcción de problemas de investigación y problemas de intervención, sus tensiones y desafíos. Este seminario viene a ser parte de la propuesta del Departamento Pedagógico en los seminarios que se presentaron para la transición del nuevo plan de estudio de trabajo social y que tiene también su origen o parte de este equipo y esta temática también se ha trabajado en otros seminarios a lo largo de hace bastante tiempo en la materia supervisión, ahora supervisión de las intervenciones sociales. Bueno, en el equipo docente está Paula Meschini, que es licenciada en Trabajo Social, es la titular de la cátedra de supervisión, está Ornella Pulini también, docente becaria de nuestro equipo también de investigación y de la cátedra. Está Inés Fernández Mouján, y también es profesora de la materia de supervisión. Y bueno, mi nombre es Romina, pero ya me conocen, ahí veo a Dani Jerónimo. ¿Cómo andás, Dani, tanto tiempo? Eh, que también, bueno, soy docente de los seminarios de supervisión y de administración en servicios docentes. Bueno, el propósito de este seminario es facilitar la puesta en común, expresar dudas, rediscutir los enfoques teóricos que tenemos al momento de producir conocimiento. Tanto ya sean estudiantes de grado, como pueden ser que estén usándolo para este seminario, tomándolo para la transición, como aquellos graduados que quieran participar, articular esos conocimientos con los ámbitos de producción y potenciar esas habilidades para lograr después, bueno, el camino del trabajo final para quienes lo necesiten. Como les decía antes, esto surge desde hace tiempo en la cátedra, desde el año 2012 que se viene trabajando en seminarios de supervisión, de intervenciones sociales, de sistematización, bueno, y la necesidad de profundizar en esta complejidad de la construcción del problema de investigación a partir de bueno, una transposición y una mirada crítica en relación a a esos objetivos que uno tiene en la intervención social a partir de una reflexión crítica. Nosotros nos vamos a acompañar para que puedan encontrar esas herramientas y habilidades. El objetivo general del seminario, bueno, es justamente eh, reflexionar a nivel personal o grupal a partir de recorrer diferentes tópicos, como puede ser el campo problemático, la construcción del problema de investigación y la intervención desde una perspectiva crítica situada, hermenéutica y constructivista. En los objetivos específicos, bueno, es identificar ese campo de interés del conocimiento que cada uno de ustedes tenga y esas perspectivas de abordaje, analizar las habilidades para formular los problemas de investigación a partir de esas problemáticas de intervención en lo social y analizar las dimensiones y componentes del problema de investigación. A diferencia de la idea del objeto de estudio, conocer allí las diferentes lógicas de producción del conocimiento científico que se ponen en juego. ¿Cómo vamos a desarrollar este seminario, que sería la propuesta pedagógica? Hoy está a través del campus virtual que nosotros tenemos, la plataforma Moodle. Hay un encuentro sincrónico que siempre va a ser a las 10 de la mañana durante los 4 encuentros. Estos 4 encuentros se van a llevar el 19 a cabo en el mes de marzo, el 19, el 23, el 26 y el 30. Como les decía, en el encuentro sincrónico, que es de 10 a 12 aproximadamente, queda grabado para que cada uno de ustedes pueda, cuando ingresan al campus, verlo. Después va a haber algunas tareas, foros, en este caso, de este primer encuentro, vamos a plantear la posibilidad de participar a través de 2 foros, con alguna bibliografía específica que se irán retomando, retroalimentando a partir de las participaciones que después tendrán Cecilia Guayo, que también es otra de las docentes que forma parte de este equipo, que es de la asistente social de la Universidad Católica de Chile, bueno, que hoy estaba con algunos inconvenientes, no sé si se sumará más tarde. Ella dará la clase que viene, a la tercera clase la dará Inés, y bueno, iremos retroalimentando ahí los foros para terminar con un trabajo final, en donde, bueno, les vamos a proponer el avance sobre algunos temas y que nos puedan mostrar
cuál es el camino que les interesa construir. Eh, Como les decíamos, ahí vamos a subir en la plataforma la bibliografía y las distintas instancias de participación. Y se va a aprobar este seminario con la entrega de ese último final, la participación por supuesto en los foros, pero con ese último trabajo final, que es sencillo, pero que implica el esfuerzo de la reflexión y de la participación y la lectura de la bibliografía. Eh, bueno, no sé si me olvido de algo más. Ya les dije la duración, ya les dije los encuentros, a través de qué medios los vamos a hacer. Eh, bueno, creo que con eso estaría como la parte operativa de lo que sería el seminario. No sé, Paula, si vos querés, o me estoy olvidando algo que sería importante decirlo, porque si no, por ahí entraríamos como en lo que serían los foros. Bueno, buenos días a todos, a todas. Gracias, Romy, por esta presentación, a Ornella por el soporte técnico que nos está haciendo en el día de hoy, Inés, que nos está acompañando, que forma parte también ahora de nuestra cátedra de supervisión de las intervenciones sociales, que es el nombre que esta asignatura tiene a partir del cambio de plan de estudios que logramos hace poco realizar. Y este seminario me parece por ahí importante como empezar a conversar respecto de algunas cuestiones que Romina enunció y que necesitamos como ir profundizando para poder abordar los textos que nosotros compartimos con ustedes. Ustedes cuando ingresen al aula van a encontrar que este seminario consta de 4 encuentros. Esta primera clase está a cargo de Romina y mío, y ahí van a encontrar que propusimos 2 foros. El primer foro van a tener 2 videos para ver. En el primero es uno de Denise Nachmanovich, que es una epistemóloga, que nos pregunta qué vemos cuando vemos, ¿no? Y la idea de ese video es que ustedes puedan vivenciar que no vemos siempre lo que pensamos que estamos mirando, que este tema de ver y de percibir y de los registros que nosotros tenemos acerca de la realidad no siempre son tan claros, nítidos u objetivos como pretendemos. Y que en la percepción se juegan un montón de cuestiones y una de ellas es el lugar desde donde miramos lo que vemos. Esto tiene que ver con un lugar para nosotros, desde el trabajo social y para las ciencias sociales, un lugar epistémico desde donde miramos. Podemos ver muchas cosas de las que vemos, cosas de lo social que vemos cuando estamos trabajando en el territorio, en las instituciones, porque tenemos en nosotros un marco teórico, epistemológico, conceptual, ético, nos va a decir Inés también, y, y Cecilia, y van ahí a introducir esta mirada de la ética en la construcción de este conocimiento, o sea que no sería solamente un lugar en el cual yo miro desde las categorías, no es tampoco solamente un lugar ideológico, sino que también es un lugar ético, desde donde yo miro. Y esto construye un lugar, o sea, estos construye como si fuera, podríamos decir, usar esta imagen de los lentes, ¿no? Los lentes que nos permiten ver determinadas cosas y seguramente hay otras que van a quedar sin ver, que van a quedar vedadas, y de ahí la importancia del pensamiento crítico en términos siempre de interpelación de lo que se nos aparece como dado, ¿no? O sea, siempre la sospecha, esta necesidad de suspender el juicio en términos de pensamiento crítico para poder habilitar el lugar de la pregunta. Entonces ese video de Denise Nachmanovich les pedimos por favor que lo miren, porque una cosa todo esto es decirlo y otra cosa es vivenciarlo. Tenemos que lograr en nosotros una ruptura epistémica
ética, ideológica y política que nos habilite a poder ver otras cosas que desde la formación positivista que hemos recibido en la academia, en nuestra facultad, a lo largo de nuestra carrera, que generalmente está vinculada a pensar que la realidad es única, que lo que nosotros vemos es lo que es, ¿no? Y que para eso tenemos indicadores concretos en los cuales nosotros los vamos volcando en un informe social, y entonces si tenemos que definir que alguien es pobre, nosotros tomamos determinados indicadores que tienen que ver siempre, seguramente, porque la mayoría de los informes sociales tienen esta base de constatación empírica, toman los datos censales y nosotros vamos a estar mirando, ahí se sumó Cecilia Guayo. Hola Ceci, ¿cómo Hola, estás? Hola, hola, bienvenida Cecilia, está en Chile y gracias. se suma desde Santiago. Un beso enorme desde la Universidad Católica de Chile. Bueno, entonces les decía que nosotros tenemos esta formación que nos dijeron vayan al campo a verificar, a constatar si esto es real, ¿no? Si esto que dice la persona, que dice que es pobre, que no tiene para comer, lo estoy haciendo de una manera por ahí muy simplificada y puede hasta resultar a veces burda, pero me parece que es una manera de poder aproximarnos concretamente, ustedes que están como estudiantes del grado y que están empezando el ejercicio de la profesión o que han tenido prácticas de formación académica, donde a veces nosotros mismos, los docentes, les decimos, vayan a constatar si esto es así, si es pobre. ¿Y cómo sabemos si es pobre? Y si tiene acceso o no al agua de red, si tiene o no algún tipo de ingreso económico directo o indirecto, ya sea por el acceso a políticas sociales, si tiene redes de sostén o apoyo. Bueno, todo eso forma parte de la realidad que nosotros queremos ver. Sin embargo, cuando terminamos de construir todas, de completar todo eso, de verificar, nos damos cuenta de que, a veces nos damos cuenta, y esto es parte del ejercicio crítico, de que no solamente eso es ser pobre, que ser pobre implica muchas otras más cosas, y que si fuera solamente por eso, nosotros nos tendríamos que preguntar cómo hace la gente para poder vivir, porque materialmente muchas veces es imposible la vida, ¿no? Cuando vemos en qué condiciones materiales vive la gente. Y esto podemos hacerlo porque tenemos otras marcos teóricos, otras miradas éticas, otras miradas político-ideológicas que nos permiten entender que si bien el problema de la pobreza constituye un problema social, constituye un problema económico, constituye un problema político, no es una situación natural. No es una situación de la naturaleza, sino que es una situación de una sociedad que ha sido organizada o está siendo organizada de manera injusta, ¿no? Entonces, donde hay unos que tienen mucho y otros que tienen poco. Entonces, todo esto en ese informe que supuestamente nos dice ahí, nos propone Denis Nachmanovich, ese ejercicio en el video que ustedes van a ver, y tienen esta idea de que interpelemos, de que lo que vemos que está ahí no es la realidad únicamente, es una parte. Y que hay una construcción de eso que vemos que tiene que ver con lo que cada uno de nosotros aporta a lo que está sucediendo. Y que hay puntos de vista también respecto a lo que vemos, ¿no? Entonces la realidad no es solamente lo que vemos tiene que ver con eso que estamos percibiendo, pero no se puede acotar solamente en eso, ¿no? Entonces, abrirnos a la posibilidad de tener un giro interpretativo, va a decir Adriano Escribano, en nuestra intervención profesional, en nuestro quehacer profesional, donde no solamente vayamos a verificar lo que está o lo que nos dicen que es, ¿no? Como puede pasar en el campo de la justicia, nos mandan a ver si somos como ojos del juez, no somos los ojos del juez, no somos los ojos de la justicia,
nosotros tenemos desde la profesión una propia mirada respecto a lo social y tampoco tenemos que ir a constatar, porque si no, el problema se solucionaría muy rápidamente en las pericias judiciales. Sacaríamos una foto y nos pondríamos, en vez de un informe social, una foto de lo que vemos y a partir de eso pues podría decidir. Y sin embargo, no se puede suplir el informe que nosotros realizamos de lo social por la complejidad de lo que vemos y por la interpretación de los datos que nosotros estamos viendo de la realidad, no la podemos suplir con una foto. Necesitamos mucho más. Entonces, ese mucho más es lo que nosotros empezamos a trabajar y van a ver el otro video que les proponemos, que es el de Mamá Grillo, donde ahí es un cuento, una narración infantil que tiene su origen infantil, digo, porque está pensada en dibujos animados, pero infantil no tiene nada, es la explicación, es la presentación de una leyenda del mundo andino, en la cual Mamá Grillo, bueno, es portadora, cuida el agua, y entonces recupera esos conocimientos ancestrales y va mostrando la complejidad en la cual este recurso vital para la vida se empieza a mercantilizar y bueno, van a ver lo que sufre Mamá Grillo y cómo hay propuestas de, de, podríamos decir, de organización de otras formas de cuidado y acceso al agua como derecho básico universal, ¿no? Y ahí entonces pensar esta cuestión de cómo vamos tramando 3 categorías que proponemos mirar, algunas de las categorías que proponemos mirar en esta intervención, en este seminario, perdón, que son intervención en lo social, y en eso nosotros nos apoyamos en todo lo que ha producido Alfredo Carballeda en relación a la intervención, que no es solamente hacer, ¿no? Sino también que es escuchar lo que el otro nos dice, y entonces ahí también tenemos que problematizar quién es ese otro para nosotros, ¿no? Nosotros quiénes, los trabajadores sociales que estamos en las instituciones y que desde las instituciones atendemos eso que el otro nos dice. Y ese otro, generalmente, es, como nos dice Alfredo, un sujeto no esperado, un sujeto inesperado, va a decir Alfredo. ¿Inesperado para quién? Para esas instituciones que fueron creadas desde un punto de vista, desde un modelo societario, histórico, económico, de acumulación capitalista, que tiene que ver con instituciones modernos, coloniales, patriarcales, capitalistas, que se configuraron en un momento de constitución del Estado moderno en nuestros países, tanto en Chile como en Argentina, y en gran parte de América Latina, bajo un modelo agroexportador, oligárquico agroexportador, que tuvo un modo de intervención estatal vinculado a los sectores populares, fundamentalmente aquellos que no estaban pensados para este Estado moderno. Ha sido tenemos un modo de intervención estatal represivo y tutelar, ¿no? Cuando nosotros no hablamos más de menores. ¿Por qué no hablamos más de menores? Porque este Estado, que decía anteriormente, oligárquico, conservador en lo político, tenía una forma de intervención represiva y tutelar respecto a los sectores populares, y a quienes tutelaban era a las niñas y a las mujeres, ¿no? Porque no había derechos políticos reconocidos todavía ni para las mujeres ni para los niños. Entonces, con nuestros 30 años de democracia, después de la última dictadura cívico-militar y todo el proceso
de construcción de los derechos humanos. Este mes estamos conmemorando 45 años del último golpe cívico-militar, de esa dictadura genocida. En la democracia nosotros pudimos interpelar ese paradigma, ese punto de vista, esa mirada tutelar respecto a que tenían las instituciones modernas, coloniales, patriarcales, capitalistas, estas instituciones de nuestro Estado moderno, las pudimos ir interpelando en el marco de la democracia, con todas las deudas y déficits que tienen nuestras democracias y críticas que le podemos hacer a las mismas, desde los movimientos de derechos humanos, pudimos ir resignificando e interpelando a las mismas y construyendo una agenda política que vino de la mano de los movimientos sociales, de los movimientos populares, que fueron diciendo, no, nosotros, las mujeres tenemos derechos, los chicos también tienen derechos, no somos menores a ser tutelados, sino que tenemos que estar siendo pensados como sujetos de derechos, sujetes de derecho, ¿no? Pensarnos como sujetos de derechos es otro lugar de enunciación y otro lugar de intervención. O sea, no es lo mismo pensarnos como niños y mujeres tutelados por el Estado, y en esto el papel del juez, ¿no? Como garante de esa tutela, y las intervenciones sociales que se hacían en el marco de esas instituciones en las cuales a los niños que eran pobres, fundamentalmente eran internados en instituciones y se les quitaba la posibilidad de poder vivir en sus comunidades y ser cuidados por sus familias, tanto biológicas como familias ampliadas, ¿no? Otro tipo de familias, sino que la familia era solamente circunscrita a aquellos que nos habían tenido, ¿no? Biológicamente, pero no había otras concepciones tampoco de familia. Entonces, fíjense qué importante, ¿no? Digo todo esto para pensar en estas instituciones que se encuentran, como dice Alfredo Carballeda, interpeladas por este sujeto que no era esperado. Muchas de las instituciones que nosotros tenemos no esperaban ni a los niños como sujetos de derecho, y de hecho vemos que nuestras escuelas normales siguen teniendo poco lugar para que los chicos puedan expresar su voz, para que ellos puedan hablar con su propia voz, ¿no? Siempre estamos interpretándolos o diciendo, los chicos quisieron decir qué. No, bueno, los chicos pueden decir lo que quieren decir, al igual que nosotras las mujeres, y al igual que aquellos que forman parte de los pueblos ancestrales, de los que son afrodescendientes, y de otras minorías que tampoco fueron previstas o tenidas en cuenta por este tipo de Estado. Sin embargo, como decía anteriormente, todo este proceso de construcción de derechos y de interpelación nos dio posibilidad de cuestionar estas instituciones y habilitar otros tipos de intervenciones al interior de la misma. Pero esto es posible si nosotros podemos también construir otro punto de vista, podemos construir un lugar ético, político, ideológico, desde donde poder hablar, teórico, desde donde poder hablar. Entonces vamos a pensar que desde donde nosotros hablamos generalmente, de trabajadores sociales, que entendemos que el trabajo social surge en un contexto del capitalismo, está ligado al Estado y a las políticas sociales, como una forma de enfrentar las manifestaciones de la cuestión social, vamos a darnos cuenta y a reafirmar el carácter interventivo de nuestra profesión, por lo que el trabajador social precisa conocer las realidades en sus complejidades, como también poder delinear estrategias pendientes para poder transformarlas. Porque las instituciones, como ustedes saben también, esto es parte de la complejidad y de las tensiones en las que nosotros nos encontramos, las instituciones intentan siempre sostener el orden de lo instituido, ¿no? Entonces, como diría acá Cornelius Castoriadis, que seguramente ustedes lo han leído, Cornelius Castoriadis, el que dice, hay una tensión entre lo instituido y lo instituyente. Nosotros acá lo que estamos proponiendo, y en esto tomando
lo que Alfredo trabaja en relación a la intervención no solamente en lo instituido, sino también la intervención abierta a lo instituyente, ¿no? Porque ahí es donde, en esas fisuras que tienen todos los sistemas, que tienen las instituciones, es donde nosotros podemos generar intervenciones otras que interpelen la modernidad colonial, capitalista, patriarcal, positivista que encontramos en nuestras instituciones. Entonces, la idea es poder analizar las situaciones, los hechos, problemas que se nos presentan a nosotros profesionales en los procesos de intervención y poder entender entonces que en la intervención nosotros tenemos que construir generalmente un problema, o sea, salir en esta propuesta que estamos realizando nosotros, salir del piloto automático que nos proponen muchas veces las intervenciones en las instituciones y no solamente abocarnos o mirar aquello que tiene que ver con lo que habitualmente hacemos y siempre se hizo así, ¿no? En las instituciones, sino también habilitarnos aquello que las instituciones y nosotros en el ejercicio profesional, en el marco de esas instituciones, dentro de los campos problemáticos de la intervención profesional, de la cual formamos parte y construimos, generalmente hay demandas que nosotros rechazamos, y las rechazamos porque entendemos que no forman parte de lo instituido, de eso que tiene que ver con lo que la institución fue mandada o creada, con esos mandatos fundacionales que tiene la institución. Y entonces hay demandas que nosotros rechazamos porque no están dentro de este piloto automático que generalmente tenemos, de los protocolos que abordamos, y eso que a veces rechazamos u otras demandas que a veces tramitamos, que nos dejan como pensando, ¿no? Como aquello que, ¿por qué vino a pedirnos esto? ¿Por qué nos preguntó por esto? ¿Qué es lo que pasó acá que yo no estoy viendo? Y son esas intervenciones en las cuales nosotros nos quedamos pensando, ¿no? Y que no podemos dormir, conciliar el sueño, o que nos quedamos hablando con los colegas en el pasillo y por ahí pedimos una supervisión, y eso ya es un muy buen paso y un muy buen lugar para poder habilitar el espacio de la pregunta, ¿no? Para entender entonces que esos problemas que nosotros habitualmente tramitamos tienen que ser construidos, tienen que formar parte de una construcción, dado que esos problemas en los cuales nosotros intervenimos, los trabajadores sociales no están ahí, sino que nosotros tenemos que visualizarlos, tenemos que entender que no están dados, que no son problemas naturales, sino que son construidos y esa construcción tiene que ver con pensar quiénes, cuándo y dónde se construyen los problemas. Si estos problemas si un problema que nosotros formulamos, entendemos que es un problema para toda una sociedad, o solamente es un problema que estamos nosotros registrando en principio en esa situación, en esa institución, ¿no? Porque las sociedades cambian. Y esto también tenemos que tener en cuenta, que a pesar del esfuerzo que hacen las instituciones por sostener el orden, nuestras sociedades cambian. Y nosotros también formamos parte de ese cambio y de esas transformaciones, o no, o decidimos formar parte del sostenimiento del orden instituido. Entonces, poder pensar que esa determinada situación o hecho puede ser interpretado de un mismo modo a lo largo de un tiempo, pero también desde distintos lugares, desde distintas concepciones. También cabe que nos preguntemos si se nos permite conocer por qué existen determinados problemas. Y esto nos implica poder develar las múltiples situaciones que hacen que el mismo exista.
Entonces, estos como otros interrogantes que nosotros planteamos ahí en la formulación del seminario y que les proponemos que ustedes también puedan leer detenidamente, implica poder empezar a pensar que un problema tiene que ser en trabajo social, en el marco de las ciencias sociales, cuando nosotros queremos trabajar desde un pensamiento crítico y queremos dar lugar en las instituciones a este sujeto inesperado que nos plantea Alfredo Carballeda, que no puede ser atendido o entendido desde esa matriz moderna, colonial, capitalista, patriarcal, sino que queremos abrir a otras perspectivas y a otros modos de entender y hacer la sociedad, tenemos que promover la problematización del mismo. ¿Y qué es problematizar un problema? Sino poder construir una posibilidad de conocer la realidad desde una perspectiva que supere lo inmediato, lo simplificado, lo estático y lo aparente, ¿no? Entonces, y acá ya sigo a Stella Grassi, problematizar un problema en trabajo social, porque Stella Grassi, como ustedes sabrán, es antropóloga, doctora en antropología, pero su formación de base es trabajo social. Y ejerció muchas veces, muchos años, el trabajo social, y entonces Stella Grassi nos va a decir que problematizar un problema es poder construir o usar herramientas para explicitar nociones y esquemas de percepción naturalizados. Esto que decíamos antes, estas categorías que nosotros tenemos ya acomodadas, o sea, entendemos. Yo siempre uso un ejemplo por ahí en las que han sido estudiantes mías, ya lo conocen, pero lo voy a volver a usar. Estamos en una sala de salud municipal y viene una señora con un ojo negro. Ingresa a la mesa de entrada de la sala de salud y le van a decir, ¿qué necesita? Y ella va a decir, quiero ir a ver un odontólogo porque tengo un ojo morado. Entonces, bueno, el de la mesa de entrada le otorga el turno, ¿no? Cuando va al odontólogo, el odontólogo va a revisar que ese hematoma no tenga que ver con un flemón, con una infección de algún tipo de muela o diente que haya generado una presión y que eso haya generado un hematoma. Bueno, si hubiera entrado seguramente en el consultorio o en el despacho de una trabajadora social o de una psicóloga, rápidamente hubiéramos vinculado ese hematoma con un indicador de violencia de género. Entonces, ¿por qué nosotros podemos ver en ese hematoma una situación de violencia? Y el odontólogo va a mirar si hay una infección en un molar superior, porque estamos mirando desde lugares diferentes, porque tenemos categorías distintas. Entonces, el desafío de nuestras profesiones modernas, que hemos sido tabuladas en esta división de la realidad por la División Internacional del Trabajo, como todos ustedes saben, y del conocimiento, es poder recuperar esa integralidad, y entonces el odontólogo seguramente va a tener que poder aproximarse a una formación de género, diversidades y disidencias para poder entender que un hematoma no solamente puede ser una infección en un molar, y nosotros, los trabajadores sociales, también poder mirar la dimensión biológica que a veces tienen algunos problemas o situaciones que nosotros trabajamos que también tienen una base biológica, pero que no se acota ahí, porque siempre son parte de una manifestación social y cultural y política para nosotros. Entonces, poder explicitar estas nociones, interpelarlas y desnaturalizarlas forma parte del ejercicio de la problematización. Grassi, volviendo a Grassi, define esta operación metodológica de la siguiente manera. Va a decir que problematizar el problema que viene dado al trabajo social quiere decir formularse preguntas, buscar las múltiples definiciones y reconocer los sujetos de estas y los argumentos que sostienen, explícitos o implícitos. Buscar relaciones entre fenómenos, a partir de los cuales
un acontecimiento o un conjunto de acontecimientos va a devenir en problema que demanda algún tipo de intervención o solución. Dicho esto, y brevemente quiero abonar, y esto ustedes lo van a encontrar en la lectura que les proponemos que realicen del texto de Margarita Rosas Pagasa, donde ahí también van a poder ver la noción de problematización, problemas y de campo problemático de la intervención, ¿sí? Que también es interesante que podamos introducir que nuestras intervenciones sociales que realizamos en las instituciones forman parte de un campo problemático, en el sentido que lo plantea Pierre Bourdieu, donde hay disputas, donde hay tensiones, donde hay conflictos, no solamente por los recursos, sino por la significación de lo que nosotros decimos y hacemos desde el espacio social que está constituido por el Estado, el mercado y la sociedad. Entonces les invitamos a que lean, por favor, ese texto de Margarita Rosas Pagasa para poder terminar de anudar estas cuestiones que les estamos proponiendo. Ahí vamos a encontrar entonces definición de campo problemático, definición de problematización, más allá de lo que yo estoy diciendo, que acá estoy también siguiendo un texto de Silvina Cavalieri, que creo que lo pusimos como texto optativo, y entender entonces también que los problemas constituyen construcciones histórico-sociales, que los problemas en los que intervenimos los trabajadores sociales están originados en las relaciones sociales que son constitutivas, antagónicas y contradictorias de la sociedad capitalista. Para nosotras que compartimos esta base del materialismo histórico dialéctico, pero nos parece que para poder entender los problemas sociales de nuestra América, no podemos hacer solamente una lectura desde la sociedad de clase, desde los conflictos de clase. Que esto es necesario y es indispensable, pero que hay otros conflictos que están vinculados a la raza, al género, a los problemas vinculados de la edad, etarios, que quedan solapados o negados cuando solamente nosotros miramos los mismos a través de los conflictos de clase. O como habitualmente dice el materialismo, esta perspectiva del materialismo histórico dialéctico, desde la mirada de la confrontación capital-trabajo, que la sitúan en un tiempo histórico que tiene que ver con la revolución industrial y todas las transformaciones que se dieron entre la revolución industrial y la revolución francesa. Nosotros, y esto es algo que compartimos y que seguramente Inés y Cecilia van a trabajar con mayor profundidad, entendemos que el origen de la cuestión social en nuestra América devino con la conquista y colonización de América, y ahí siguiendo a Enrique Dussel, esa conquista y colonización generó una herida, una marca profunda en nuestras sociedades porque deconstruyó de manera violenta y genocida un orden social que existía, preexistente. No era que en América no había nada. En América teníamos pueblos organizados que tenían sus lenguas, sus costumbres, sus formas de vivir y de pensar, sus cosmogonías, que fueron violentamente interrumpidos y se impuso por la fuerza otro orden que constituyó lo que hoy conocemos como nuestras sociedades con las complejidades que tienen. Entonces nos parece que esa mirada eurocéntrica respecto a la cuestión social que porta el materialismo histórico dialéctico es incompleta a la hora de poder entender la complejidad de los problemas sociales, y es por eso que nosotros proponemos una mirada crítica pero entendida, recuperando justamente estos aportes que vienen del pensamiento descolonial, del pensamiento crítico latinoamericano, de otras lecturas que se realizaron desde el marxismo y fundamentalmente desde la traducción que se hizo de algunos textos fundamentales del marxismo desde el trabajo social y desde la sociología latinoamericana no positivista, no heredera de Gino Germani, sino de
una sociología a otra, que generalmente no tuvo lugar en la academia, y menos en la academia argentina, y que fue creciendo desde la fragua de la militancia política, fundamentalmente a partir de los movimientos revolucionarios de la década del 70, y con mucha fuerza a partir de la relectura del que realizó de todos estos procesos la reconceptualización en trabajo social en América Latina. Todo esto da para todo otro montón de encuentros, pero no quería dejar de decir esto. Y por otro lado también invitarlos a aquellos que les interese a leer un texto de Alfredo Carballeda que va a hablar que habla de la cuestión social como cuestión nacional, y entonces a esta mirada que propone Enrique Dussel también propone, pero cuáles fueron las marcas que tiene nuestra sociedad, donde se profundizó justamente en la implementación de este modelo eurocéntrico, capitalista, bueno, lo que es patriarcal, como decíamos anteriormente, que tiene que ver con tres situaciones, va a marcar Alfredo: la conquista del desierto, la guerra fratricida del Paraguay, y realizada en el marco de la Triple Alianza, y la implementación del neoliberalismo durante la década de los 90. ¿No? Tres situaciones de la marca del consenso de Washington en nuestras sociedades. ¿No? Introducir esto es complejizar entonces, como decía anteriormente, que los problemas sociales que nosotros construimos y vemos para nuestras intervenciones no pueden ser entendidas únicamente desde la confrontación, desde la perspectiva de la clase, sino que tenemos que abrirnos a otras situaciones, como son a otros indicadores o claves de lectura, como son la perspectiva de género, una mirada crítica respecto a la raza que ha generado, la raza entendida justamente como una categoría que construye y organiza sociedades donde hay algunos que tienen la primacía y otros quedan excluidos o son subalternizados. Entonces, la necesidad de interpelar esa construcción, esa mirada, y porque muchas veces nuestras instituciones y nosotros como profesionales también somos reproductores de esas desigualdades, ¿no? De género, de diversidad, de disidencia, de raza, también pensado en la cuestión etaria, ¿no? Cómo también las edades construyen órdenes y agrupabilidades que muchas veces dejan por fuera posibilidades de otras formas de ser y estar y de habitar las instituciones y nuestras sociedades, ¿no? Digo, pensando un ejemplo, y para no extenderme mucho más en todo esto, a veces, por ejemplo, la educación primaria está pensada justamente estructurada por la edad, ¿no? Se supone que a determinada edad corresponde determinado acceso al conocimiento, y eso va teniendo un grado, ¿no? Hay una gradualidad. ¿Qué pasa cuando un chico no tiene una trayectoria escolar como la que espera la escuela y se demora por distintos motivos y queda por fuera de esa gradualidad porque repite y tiene que volver al grado? ¿Qué pasa con esos chicos, no? Y cómo eso en la escuela primaria constituye un problema, y no así en la universidad, donde nos encontramos aprendiendo, muchos de nosotros con diversas edades. Yo tuve como estudiante la experiencia de participar de aulas donde tenía compañeras que me llevaban 30 años y otras que tenían mi misma edad, que recién habíamos terminado del secundario. Y esa diversidad, cómo enriquecía el aprendizaje, ¿no? No se constituía en el ámbito universitario, al menos desde mi experiencia como estudiante, y también como docente, y eso podríamos hablar largo y tendido, en un problema, sino en una oportunidad de construcción de un aprendizaje diferente, donde la experiencia, la trayectoria, el conocimiento que trae el otro
tiene lugar, porque el otro no está pensado desde esta modernidad como lo pensó también la Ilustración, como lo pensó Rousseau en ese libro tan icónico del Emilio, como una tabula rasa en la cual nosotros desde la universidad, desde el aula, íbamos a imprimir nuestros conocimientos, ¿no? Sino que el otro puede ser pensado, nosotros, como desde nuestras trayectorias, y eso es lo que propone Enrique Dussel y lo va a retomar muy bien Inés Fernández Mouján en su texto, donde ahí lo van a poder ver en profundidad. Ese otro tiene historia, ese otro forma parte de un pueblo, ese otro tiene una lengua, tiene un lugar desde donde viene pensando y actuando en la vida cotidiana que nosotros podemos recuperar y poner en valor y ser parte también de las construcciones que tenemos. Bueno, para ir finalizando entonces, como decía, lo importante es que ustedes entiendan y nosotros, a ver, no quiero decirlo así, que ustedes entiendan. Lo que nosotros proponemos es que podamos pensar que los problemas sociales que abordamos en nuestras instituciones desde las intervenciones que realizamos no son dados, sino que forman parte de una construcción, no están ahí. Nosotros tenemos que construir esos problemas sociales y eso lo hacemos a partir de interpelar esto que vemos. Necesitamos poder cuestionar esas miradas ahistóricas, estáticas, que no nos posibilitan poder construir preguntas que movilicen y construyan otros sentidos, otros saberes, y que nos habiliten no sostener el orden del instituido, sino que nos habiliten la transformación de lo que está dando. Yo creo que con esto, ya siendo las 11, también, bueno, una cuestión más, estoy acá revisando el apunte, nos podríamos preguntar por qué es necesario problematizar, ¿no? ¿Por qué tendríamos que hacer este esfuerzo? Bueno, nosotros creemos que es necesario problematizar y construir los problemas, interpelar esto que nos viene, que entendemos que nos es dado, porque estamos convencidos que tenemos que llevar intervenciones profesionales que traspasen el plano de la inmediatez, que no se limiten a conocer la realidad por lo que es dado o dicho o instituido o porque siempre se hizo así, sino que podamos superar estos procesos de naturalización de la sociedad y que podamos entender que el conflicto, las contradicciones, son una expresión de la complejidad de la realidad, de las realidades sociales, y que desde ahí nosotros podemos construir problemas en los cuales podemos intervenir abonando a una transformación de lo que está instituido, porque lo que necesitamos es resolver o abonar algún tipo de respuesta para que el otro pueda construir soluciones distintas a las que habitualmente, históricamente, nuestras instituciones han brindado a aquellos que han quedado por fuera de las instituciones moderno-patriarcales, eurocéntricas, coloniales, capitalistas que tenemos en nuestra sociedad y que con ellos tenemos una deuda, nos debemos a nuestra gente, a nuestro pueblo, y es desde ahí donde nosotros creemos que el trabajo social tiene esta potencia transformadora, este trabajo social crítico que se apoya en el pensamiento de los feminismos, de las diversidades, de las disidencias, que se apoya en el pensamiento descolonial, que se apoya en el pensamiento crítico latinoamericano para poder hacer lugar a ese sujeto inesperado que estas instituciones, como decía anteriormente, no tienen previsto y que a pesar de todo el avance normativo, legislativo que hemos tenido en los últimos 15 años con las leyes denominadas 20.000, no hemos logrado aún transformar estas realidades en nuestras instituciones que perviven y resisten de manera alargada y que nosotros necesitamos poder desanudar para que haya unas instituciones otras que hagan lugar a lo diferente. Bueno, por mi parte,
sería esto. No sé si quieren que conversemos, sería muy bueno poder charlar con ustedes y abrirnos a preguntas, dudas que puedan surgir. Por ahí, Pau, una cuestión operativa, porque por ahí alguna de las participantes entró más tarde. Le dejamos el foro, hacen la lectura, participan, o sea, ven los videos, tienen la lectura ahí sugerida, la bibliografía subida, y participan del foro y nosotros vamos entrando al aula y contestando, participando, y después se retoma, en el caso con Cecilia, bueno, que ahí nos tuvo que dejar, pero creo que estuvo presente, y en la clase también de Inés, y hacemos el cierre el 30 con parte de este foro más el trabajo que les proponemos, que después se los vamos a subir. ¿Sí? Hasta ahí estábamos, como no sé si alguna tiene alguna duda en relación a esto. Sí, o más que dudas, digo, conversemos, ¿qué les parece? ¿Cómo lo ven? Ahí te dice Dayana. Paula, vos habías mencionado 3 categorías. La primera sería intervención en lo social, y las otras 2, ¿cuáles serían? Bueno, la categoría de problema, Dayana, ¿por qué retumba? La categoría de problema y la de problematización. O sea, este seminario, eh, menciono estas 3 categorías para que ustedes, cuando lean los textos, vayan intentando ver desde dónde construimos estas categorías que tienen que ver con la intervención, el problema, la problematización, ¿sí? Y cómo podemos construir entonces un problema de investigación desde nuestro problema de intervención a partir del proceso de problematización que realizamos. Y esa problematización, nosotros en la cátedra proponemos que el ámbito de la problematización, el espacio, y esto tiene que ver con la resignificación que estamos haciendo de la categoría de supervisión, es ese justamente el lugar de la construcción de la pregunta, y cómo vamos construyendo esas mediaciones teóricos, conceptuales, éticas, metodológicas, políticas, para poder dar lugar a una supervisión que a veces se realiza en la institución, pero que también se puede realizar en el ámbito académico, y en el ámbito académico habilita la construcción de un problema de investigación. No es que con las supervisiones y las preguntas que empezamos a hacernos en la supervisión académica ya tenemos el problema de la investigación construida. Podríamos decir que empieza siendo el cimiento de una casa que vamos a ir haciendo entre todos, ¿no? Y que entre todos los que participamos de ese proceso, que es personal, pero a la vez en nosotros, por estas triangulaciones que vamos proponiendo, también es grupal, también tiene que ver con un lugar, un locus, desde donde hablamos, desde donde miramos, desde donde pensamos. ahí, Pau, vos no sé si estás viendo el chat, ¿vos lo ves? Pero Sí, bueno, ahí sí. te necesitaba confirmarla. También está ahí Elizabeth Sandoval saludando desde El Salvador, diciendo que aprende con nuestros Ah, aportes. Estaría bueno saber, gracias, qué lindo. Elizabeth de El Salvador, si querés presentarte, o bueno, porque algunos sabemos que son estudiantes Sí, nuestros acá locales, pero estaría bueno también poder conocer quiénes nos están acompañando. También Marcia dice que estuvo alejada de la formación algunos años y retomó ahora. Y agradece poder reencontrarse. No sé, ahí también, Marcia, si querés decirnos algo más. Habiliten los micrófonos si quieren, si pueden, y nos comparten de dónde son o qué las convoca, bueno, qué inquietudes tienen.
sería bueno poder escucharlas. Me gusta esta invitación que hace Romy. Claro, nos dice que se conectó un poquito tarde por el cambio de horario, pero bueno, si querés presentarte, Elizabeth, estaría bueno tomar la palabra, desmutearte. Acá hay algunas estudiantes nuestras que bueno, también podrían aportar. No sé, vos, Ornella, si querés decir algo también. Inés, Ahí, digo, tenemos Paula, a mí me gustaría, 30 minutos más. está bien, me gustaría Mm, preguntarte algo y hacer un comentario para ver si, porque, bueno, por ahí las compañeras que están ahí no saben, pero yo no vengo del campo del trabajo social, sino que soy doctora en ciencia de la educación y vengo trabajando hace un par de años con la cátedra, con Paula, en la investigación principalmente, y este año me sumé a la cátedra más activamente. Y cuando te escuchaba, Paula, como para ver si, o sea, también me ayudás porque hay cosas que todavía yo no tengo claro del campo de ustedes, ¿no? Pero por ahí se me ocurría, a ver, me vas a decir si voy por el camino correcto. A mí me parecía esto de la cuestión del problema y la problematización. Entonces pensaba lo siguiente. Cuando ustedes piensan la intervención, digo, es una pregunta, pero también te lo voy diciendo, ¿no? Cuando ustedes piensan la intervención, piensan en un problema social, o sea, hay una estrecha relación entre ese problema, tema, que luego será problema de intervención, o que en realidad es un problema social que se transforma en un tema para la intervención. Entonces está ligado estrechamente, uno dice, a la realidad, a la empiria, ¿no? Hay una estrecha relación con la empiria que uno no puede dejar de tener en cuenta, ¿no? Porque está subsumida en esa realidad y una situación como las que vos contabas de una mujer golpeada, bueno, nos impacta, nos moviliza, nos compromete o no nos compromete, bueno, en fin, una serie de cuestiones que nos pasan como sujetas ahí en esa situación. Y ustedes hacen, entonces, luego ustedes van haciendo un análisis, o sea, sucede la intervención, luego las estudiantes o los estudiantes regresan, supervisan esa intervención, o sea, ese problema que están abordando, y a medida o sea, lo van problematizando, ¿no? O sea, van haciendo un caminito de análisis, bueno, qué dificultades se presentaron, qué situación, bueno, también la supervisión va viendo a ver la relación que esa estudiante o ese estudiante establece con ese problema social que se le presenta. Y me parece que luego tienen otro momento, sería un tercer momento, donde, si mal no entendí, empieza lo que es la sistematización y van camino a pensar el problema de investigación. Y entonces ahí ese problema que es social se transforma en un problema teórico práctico. O sea, se transforma o sea, se corre de la empiria, se corre de esa realidad, ¿no? Para poder pensarlo en esa tensión subjetividad-objetividad como un problema de investigación que luego produzca un cierto conocimiento, algún conocimiento, ¿no? Entonces, me parece que ese tercer momento, que es el de pensar el problema de investigación, es de alguna manera el momento de profundización del análisis, ¿no? De la inclusión fuerte de los marcos teóricos, camino a lo que sería una síntesis, ¿no? Y una propuesta y una indagación en profundidad, porque la anterior etapa es de permanente relación con esa empiria. No sé si estoy eh, equivocada. Sería bueno si alguien quiere tomar la palabra, algunas otras colegas o futuras colegas que tenemos acá,
A ver, y vamos charlando con Inés. Vale. Anímense, vamos. Bueno, parece que no nos animamos a tomar la palabra, ¿no? No, yo por ahí, Eh, en relación a lo que decía Inés, no sé, Pau, si querés, ahora vos lo completás, pero en esa tercera parte que vos lo pusiste como en etapas, que nosotros lo vamos haciendo, o sea, lo pones en etapas por ahí para una manera analítica, que a veces nosotros lo vamos llevando sin tanta, justamente, discriminación en tiempo. En esta tercera etapa, que podría ser una sistematización, que cuyos algunos autores la piensan en este sentido, en esta construcción, pasar a la teoría práctica, en ese enlace teórico-práctico, lo que nosotros siempre estamos haciendo o profundizando es que está mediada por la supervisión, en esa reflexión que se va a dar en la instancia de supervisión, en nuestro caso académica, en otro será en servicio, ¿no? Será la supervisión de graduados y tendrá otro encuadre, pero bueno, situándonos en la cátedra, está mediada por esa reflexión crítica que se da a partir del encuadre de la supervisión, para luego, digamos, tener ese proceso de sistematización a partir de esas reflexiones, ¿no? Porque si no parece como el que hay sin día de la supervisión, que es justamente lo que nosotros trabajamos, sistematización, supervisión e intervención. No, yo entiendo eso, que hay una reflexión crítica. Lo que pasa me parece que, que la sistematización, de alguna manera la síntesis de todo el proceso que se va dando, por supuesto, porque yo lo explicaba así como lo había entendido, pero también por una cuestión más de, de organización, ¿no? De ver, bueno, a ver cómo se presenta cada uno de estos espacios. Pero no es sin día la reflexión crítica, por supuesto. Lo que pasa que me parece que en la síntesis, cuando se piensa el problema de investigación, uno ya avanza con una teorización que es, para mí, es teoría práctica. De alguna manera sería, me parece, por lo que estoy escuchando, una, vuelvo a insistir, con la síntesis, una síntesis teórico-práctica de todo el proceso que recorrieron a lo largo de la cursada. Eso, no sé si me equivoco. Eso escucho, nada más. no, está muy bien porque acá Elba ponía, es una dialéctica constante. Y Inés en su texto hace referencia a la praxis y desde donde Paulo Freire entiende la praxis. Y me parece que va a ser muy interesante poder escucharla, que ella amplíe eso, porque nosotros, obviamente que este proceso es de praxis. Y en la academia, por, por un montón de cuestiones que tienen que ver con imposiciones de modas, con, con textos que empiezan a estar prohibidos o dejados de lado por distintas cuestiones que sabemos que se dan en las propias universidades, del trabajo social, la praxis fue como erradicada, quedó como parte de algo que tiene que ver con otro tiempo, que son los 70, y que el trabajo social no tiene que ver con eso. Sin embargo, la propuesta que nosotros hacemos, y que tiene en el libro eh, de sistematización de las intervenciones sociales supervisadas, que yo les propongo como bibliografía complementaria, o en el texto que escribimos, en el artículo que escribimos con María Luz Raúl sobre este tema, y está publicado en Trabajo Social Descolonial, donde también, bueno, Inés tiene un artículo también interesante. Nosotros recuperamos la dialéctica esta de lo general, lo particular, y de lo particular a lo general, pero también la dialéctica de ver cómo lo general se particulariza y cómo se subjetiviza
o se singulariza lo social, ¿no? Y generalmente nosotros en el trabajo social estamos viendo, el proceso no es deductivo, sino que es inductivo. Nosotros generalmente no estamos puestos como la sociología mirando lo general, sino que nosotros estamos viendo generalmente desde abajo, desde lo singular, desde cómo se subjetiviza lo social, en esa relación de cómo la sociedad construye sujetos y los sujetos construyen a la sociedad. Nosotros generalmente estamos en ese lugar donde miramos a partir de las intervenciones que realizamos familiares y de los problemas que vienen a traernos en las instituciones, estamos viendo cómo eso de lo social se particularizó y se subjetivizó en María, ¿no? Yo a veces pienso, un ejemplo de esto. Nosotros podemos entender que la desocupación es un problema social, sí, es un problema social. Y ver las múltiples condiciones que tiene la desocupación en términos estructurales, ¿no? Económicos, políticos, macroeconómicos. Sin embargo, ser desocupado en América Latina es bien distinto a ser desocupado en Europa. Ese problema universal que podría ser general de la desocupación, que tiene que ver, que es una clara manifestación de la cuestión social y que implica la intervención del Estado, es bien distinta en América Latina que en Europa, pero también es distinta al interior de América Latina. Y esto en Argentina es distinto por la presencia que ha tenido el Estado en nuestro país y la presencia que tiene el Estado a otros países de América Latina, ¿no? Acá después por ahí se anima la compañera de El Salvador a desmutearse. Pero a la vez, nosotros recibimos a María, que está desocupada, que es la expresión de cómo ese problema general que se particularizó en América Latina, que se particulariza Argentina, que se particulariza en Mar del Plata, donde en todas las ciudades de Argentina, Mar del Plata tiene el 30 y pico de porcentaje de desocupación constante. Es una de las ciudades donde habitamos nosotros con mayor nivel de desocupación. Y María además vive en un barrio que es periférico, entonces, y no terminó el secundario, y no tiene sus estudios primarios, y no sé, y además no tiene sobrepeso, y no tiene, no maneja internet, y entonces no sabe cómo hacer el currículum para poder postularse en un lugar para poder trabajar de manera estable y con registro, con reconocimiento por parte del Estado, con seguridad y protección social. Entonces, toma trabajos poco calificados y que además son mal pagos y que además no tienen seguridad y protección social, no están regulados por el Estado. Entonces, esa es, nosotros de dónde empezamos a mirar este problema a partir de María, es que nosotros empezamos a pensar, y ahí tiene mucho que ver si nosotros, ¿cómo pensamos esto que nos dice María, que está desocupada y que no tiene trabajo? ¿Y qué pensamos? ¿Que María le pasó todo esto porque es una vaga? Porque si se hubiera levantado temprano, hubiera ido a la escuela, hubiera hecho lo que tenía que hacer, seguramente no estaría desocupada. Pero porque, bueno, vos fijate, todo el día fumando, comiendo, mirando la novela, entonces, ¿qué querés? Entonces, ¿cómo aparecen, digo, muy burdamente, estas otras matrices, estas otras formas de pensar lo social que no están vinculadas a pensar que María es la expresión subjetiva, particular de un problema general, que es el de la desocupación, que tiene que ver con un orden social, político, económico, capitalista, que genera cada vez más desigualdad y más asimetrías y más situaciones de injusticia, sino que entiendo que el problema que me trae María es un problema particular de ella y que tiene que ver con cómo ella, mirándolo desde algo que nos propone el neoliberalismo y que es esta mirada meritocrática, no se esforzó lo suficiente. Porque si se hubiera esforzado, si hubiera sido buena,
si hubiera sido limpia, si hubiera sido no sé qué, seguramente no estaría como está. Y no es así. Sabemos que no es así. Que eso es una interpretación de lo que nos pasa que tiene que ver con una propuesta que realiza el neoliberalismo y que es altamente perjudicial para entender nuestras sociedades, ¿no? Entonces, para contarte, Inés, este es el esfuerzo que nosotros intentamos hacer, que nuestras colegas, que nosotros como colegas, cuando intervenimos, no estamos interviniendo por fuera de la teoría. La intervención implica un modo de pensar, de ver al otro y lo que nosotros hacemos. Pero a la vez, es que esta sería la mirada profesional, estamos inscritos en una institución que tiene sus mandatos, que tiene sus objetivos, que fue creada por la sociedad para sostener determinadas cuestiones y que nosotros podemos responder o interpelar las mismas. Y que hay veces que respondemos y hay otras veces que cuestionamos. Y hay otras veces que no podemos hacer nada con lo que pasa, con lo que viene, ¿no? Y que además esa institución no es única, sino que forma parte de un campo que constituye lo social, que tiene que ver con este campo problemático de la intervención, que nosotros ahí nos apoyamos mucho en Pierre Bourdieu para poder entender esos conflictos y esas tensiones que no solamente devienen de cómo se distribuyen los recursos, los diferentes tipos de capital, va a decir Bourdieu, que son económicos, materiales, pero también son simbólicos, y que tienen que ver con esta disputa de cómo nombramos lo que sucede, ¿no? Y si podemos entender que la sociedad está permanentemente en contradicción, en conflicto, en tensión, y que esa es la oportunidad, es el lugar, no el del orden, sino el del desorden, el del caos, el de, podríamos decir, el conflicto, para nosotros poder intervenir de una manera u otra, ¿no? Y proponer otro tipo de respuestas. No sé si aclaré o me No, parece que parece sí, uno sí, confunde más, no, pero no. Lo que pasa que ustedes, me parece que, o sea, como, sí, yo no, o sea, cuando yo pensaba en la relación de ustedes con la situación particular, tomando la María, que en este sentido, como vos decías, sobre una mirada de prejuicio, pero que en realidad está construida a partir, bueno, ahí hay autores, no sé, Memmi, Fanon, que uno puede traer para ver cómo está analizado ese fenómeno del colonialismo y lo cosificante, porque en realidad María termina siendo una cosa gorda o flaca o lo que sea. Eh, pero lo que pensaba era, o sea, entonces pienso, ustedes obviamente van al campo y a esa particularidad con una teoría detrás, pero me parece que lo que yo veo es que, o sea, que ustedes tienen todo ese proceso que está ligado a la empiria, pero que después deben retirarse un poco porque viene el momento de armar la tesina. Eso es el tema. Porque si ustedes dieran la materia solamente para la intervención, la supervisión y la sistematización, quedaría todo ahí menos complejo. O sea, pero lo que pasa es que ustedes dan un paso más, que dicen, bueno, con todo esto pensamos, vamos a pensar la propuesta de tesis. Ahí está, ahí viene un problema. No, y pensaba en Ornella, ¿no? Que nosotros con Paula estuvimos dirigiendo su tesina, que no sé cuál fue su tema de intervención, pero que terminó siendo su tesina un problema, sí, iba a decir político, pero un problema teórico-político, ¿sí? En relación a la experiencia que ella había transitado en este intervención, supervisión y sistematización. ¿Puede ser así? Nada más. yo creo que sí. A ver, y acá te digo, nosotros cuando tomamos la categoría de sistematización, la sistematización tiene que está incluida en nuestro ADN profesional, por decirlo de alguna manera.
cualquier trabajador social en América Latina te va a decir de alguna experiencia o intervención y ahí hay también dos corrientes, ¿no? Digo, los que trabajan la experiencia, como Ruth Parola y María Rosa Cifuentes Gil, Oscar Jara, y que también esto lo hacen con los movimientos sociales populares de manera participativa, y donde van trabajando en la construcción de la voz de ese otro. Y la propuesta que nosotros estamos realizando, que está más inscrita en problematizar esta noción de sistematización desde las intervenciones sociales que supervisamos en el marco institucional. Y esto sí es una novedad, y es ahí donde nosotros estamos pensando entonces a la sistematización no como un producto, sino como un camino como una metodología no positivista, crítica. ¿Por qué? Porque yo soy parte de eso que estoy pensando, haciendo. ¿Por qué? Porque intervine. En cualquier otro tipo de investigación no positivista, cualitativa, yo puedo hacerla. ¿Y por qué? ¿Cuál sería la diferencia entonces con la sistematización? Que en la sistematización yo intervengo, parto de lo que hice. En una investigación cualitativa, no positivista, método etnográfico, yo puedo utilizar la observación participante o no participante, pero no necesariamente tuve que intervenir con toda este bagaje, esta mochila que tengo, tengo que explicitar desde dónde estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y por qué para mí empieza eso que hago habitualmente, y en algún momento, por alguna circunstancia, situación o acontecimiento, siguiendo acá a Alain Badiou, eso constituye un acontecimiento que yo necesito poder pensar, correrme del protocolo, de lo que habitualmente hago. Y lo digo esto porque acá se abren dos caminos, que nosotros no lo hemos retomado, y ojalá las generaciones que vienen lo tomen, que así como estamos armando una línea que tiene que ver con las sistematizaciones de las intervenciones sociales supervisadas, María Luz, Matías Saba empezaron a trabajar otra línea vinculada a esto, que tiene que ver con la autoetnografía, o sea, el proceso reflexivo de qué nos pasa a nosotros con lo que nosotros hacemos o somos, ¿no? Y cómo construimos ahí, desde esa reflexión, un problema de intervención. Pero a la vez, esto que estamos planteando para la academia también se da en el ejercicio profesional, y antes, te estoy diciendo en los 70, los servicios sociales proponían líneas de investigación desde los propios servicios sociales. O sea que las instituciones, desde el trabajo social, construían proyectos de investigación que tenían que ver con habilitar procesos reflexivos respecto a lo que la propia institución hacía, ¿no? Entonces, no solamente la academia era un ámbito para investigar, que era bastante escasa las colegas que podían acceder al ámbito de la universidad, sino que también lo era el espacio institucional donde estaban los servicios sociales. Yo había comprado el frijoles, pero la babosada no tenía. Hay alguien que tiene el micrófono abierto y está como escuchando una conversación. Ahí está, ahí apagó. Entonces, bueno, coincido con vos que esta otra vuelta de tuerca que nosotros intentamos darle tiene que ver con eso, ¿no? De poder crear desde la intervención, desde lo que hicimos, una sistematización que recupera todo este legado que tenemos de los 70 del movimiento reconceptualizador, pero que lo pone en un contexto de mayor complejidad y tensión, como son las instituciones modernas coloniales patriarcales. Y ahí el habernos encontrado con vos, con Alejandro Diotto, con Laura Catelli, con Eugenia Hermida y yo en ese encuentro en el 2012, a nosotros nos dio vuelta a la cabeza, porque justamente encontramos en ustedes y lo que ustedes estaban reflexionando y pensando,
lo que nosotros veníamos sintiendo como una falta era que la teoría eurocéntrica, la teoría social eurocéntrica, que había sido pensada en la academia francesa, en la academia norteamericana, era necesaria, era útil, pero no nos alcanzaba. Que los problemas sociales nuestros tienen una envergadura, una dimensión, una complejidad, que no los podemos terminar de abordar, porque María no es igual, no es la misma desocupada que en la sociedad europea española o un desocupado inglés. Hay cosas que comparte, seguramente, pero hay otras cosas que son singulares. Y como nosotros queremos aprender esa singularidad de lo social, aprender con H, poder interpelar eso de la singularidad social, es que necesitamos realizar todo este esfuerzo teórico, conceptual, epistémico y a la vez ponernos en la acción, ¿no? Nosotros estamos en la acción, entonces hay movimientos que son hacia afuera y hay movimientos de mayor exterioridad, como sería la intervención, mientras que la supervisión y la sistematización tienen que ver con movimientos más introyectivos, tienen que ver con movimientos que nos ponen en instancias más reflexivas, no de acción. Salimos de la acción, como sería la intervención, para ingresar, cuando trabajamos las otras dos categorías, en movimientos que son de introyección, ¿no? Y a partir de qué? De la reflexión y el diálogo, y la posibilidad de preguntar, ¿no? De habilitar la pregunta, fundamentalmente. Gracias, No sé si hay Paula. alguien que Sí, quiera tomar la palabra. sí, gracias. Sí, claramente es una acción de praxis pensada en términos freirianos. Sí. Bien, gracias. Yo cuando te leí a vos en estos capítulos que ahora, porque con Inés nos conocemos del 2012, ¿no? A partir de ahí hemos empezado a intercambiar y bueno, yo la verdad que leía tu texto y decía, no, cuántos años perdidos, ¿no? Porque hemos estado leyendo, para mí, cosas que no nos servían mucho, pero fue una decisión político, ideológica, epistémica de nuestro grupo de investigación ponernos a aprender otra cosa, a leer otras cosas que no tienen nada que ver. Les digo, si yo miro el corpus bibliográfico con el cual yo me formé, yo les tendría que decir que a partir del 2012 hay otra Paula Meschini. Digo, hay una producción Paula Meschini pre-2012 y otra producción Paula Meschini post-2012, que tiene que ver con el encuentro con Inés, con Alejandro de Otto, Laura Catelli, Gustavo Cartesio, la colega que es socióloga Karina Vidaseca, digo, con otro lugar de pensar, decir, y a partir de ustedes acercarnos a Enrique Dussel y a Fanon, a Freire, que los habíamos leído, en mi caso, a escondidas en el marco de la militancia, primero religiosa, social y después política. O sea, pero no estaban puestos en la academia. O sea, poder reponer estos textos en la formación del trabajo social, en el corpus bibliográfico, ha sido todo un desafío, porque estaban por fuera, como otro montón de autores que están por fuera, que nos ayudan a pensar lo que nos está pensando, porque lo pensaron ellos y aceptaron esos desafíos en el momento histórico en el que estaban, ¿no? Entonces, ni hablar de todo lo que es el pensamiento nacional, de Jauretche, Hernández Arregui, John William Cook, digo, la propia Evita, los textos, el texto de Eva, La razón de mi vida, es un texto que nosotros no lo leemos, ocluido, obturado, negado para el trabajo social, cuando justamente la categoría de justicia social, el derecho a la asistencia, en Argentina surge a partir de la ruptura que implica la presencia de la Fundación Eva Perón como modo de intervención estatal, en un Estado distribucionista, como dice, se me fue el nombre, no es, a ver quién me ayuda, que es, bueno, ya les voy a decir después quién es, la que habla del Estado distribucionista,
que es ¿te acordás? Vos, Inés, te vas a acordar el nombre seguro, me vas a ayudar, que Cavallo la mandó a lavar los platos. No me sale el nombre. El ministro de Economía, en los 90, esta investigadora del CONICET, la mandó a lavar los platos, y bueno, es ella la que yo utilizo generalmente ¿Torrado o en no? el periodismo. ¿Torrado o no? Sí, exacto, Susana Torrado, exactamente. Susana Torrado es la que escribe estos modelos analiza los modelos de acumulación capitalista y los modos de intervención del Estado. Bueno, yo generalmente la sigo a ella lo hace hasta el neoliberalismo, hasta el fines del 99, bueno, y no continúa con la crisis del 99-2000. Digo, bueno, ahí hay otros autores para leer esto, ¿no? Cómo se sigue analizando en términos de modelos de acumulación de capital y formas de intervención estatal. Pero, por ejemplo, volviendo a este tema, ese texto fundamental, el de Eva Perón, La razón de mi vida, un texto prohibido, maldito en la Academia de Trabajo Social, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que hay que empezar a pensar y ver en esta formación otra. Ahí decía Marcia Alessandre, que vuelve, dice, agradezco la posibilidad de reencontrarme con esta mirada. Muchos de los que dejaron trabajo social, no sé si habrá sido el caso de Marcia, pero otros que han vuelto, volvieron a partir de esta mirada que estamos proponiendo de trabajo social. Otros se fueron. Seguramente otros se irán por esta mirada, ¿no? Porque no compartan con que un trabajo social feminista, diverso, disidente, inscripto en los derechos humanos, que cuestione el patriarcado, las formas coloniales o neocoloniales, neoconservadoras de nuestra sociedad, y que cuestione el capitalismo. Y tal vez está bien y tienen que ir a estudiar a otra universidad, ¿no? Porque trabajo social en nuestra facultad, en las distintas vertientes, se ha inscrito en este posicionamiento ético-político en la formación académica. Entonces, ya sea desde la vertiente materialista, histórico-dialéctica, o la perspectiva crítica a la cual nosotros abonamos, todos estamos interpelando de un lado y del otro esto que le estoy diciendo. Y esto ha sido parte de un consenso que logramos los docentes después de mucho tiempo de discusión. Pero todavía hay mucho para modificar y hacer en términos de currículum, de programa, de formación propiamente dicha. ¿Puedo decir algo más? No, escuchándote, Paula, Sí. pensaba en esto que habíamos hablado, creo, alguna vez caminando ahí por la Rambla de la Perla, reponer la biblioteca, ¿no? Me parece que lo que vos relatabas era reponer una biblioteca negada, ¿no? Silenciada, obliterada, ¿no? Y corrernos de el relato historicista hegemónico, ¿no? Que dice esto es lo que debe estar, esto fue, esto es, ¿no? Bien interesante, muy, muy interesante me parece. Fíjense que, por ejemplo, nosotros en nuestra universidad no hay una facultad de ciencias sociales. Está la carrera de sociología, está la carrera de ciencias políticas. Nosotros supuestamente, digo, nosotros formamos parte de las ciencias sociales y estamos en una facultad que es de ciencias de la salud y trabajo social. ¿Por qué no? Siempre luchamos por ser trabajo social y trabajo social. Primero fuimos del comportamiento, después fuimos servicio social y después logramos de mucha lucha ser trabajo social. ¿Y por qué no nos quedamos siendo facultad de ciencias de la salud solamente? Porque tanto los otros como nosotros reconocemos que nuestra matriz epistémica está en las ciencias sociales. Ahora, la universidad no tiene una facultad de ciencias sociales y sociología y ciencias políticas están en las humanidades. Entonces, el trabajo social también se constituye un problema en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Porque ¿dónde va? ¿No? Porque ahora también está medicina, entonces
¿Y qué lee trabajo social? ¿Y qué propone trabajo social? Distinto a la propuesta de la sociología. Una sociología que fue la carrera cerrada en esta universidad durante la última dictadura cívico-militar, que fue reabierto en la democracia en el gobierno del presidente Néstor Kirchner, y que es una sociología, lamentablemente la que se configuró en Mar del Plata, heredera de ese legado de la sociología del Instituto Gino Germani, ¿no? Que forma investigadores para la academia. Entonces, nosotros estamos formando trabajadores sociales para trabajar en las instituciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, pero fundamentalmente para el ejercicio de la profesión en el campo, en el territorio, en el terreno. Así que bueno, no sé, es como mucho para charlar. Yo no sé, son 11:40, me gustaría estar, porque Inés y yo podemos quedarnos hablando un montón, pero bueno, me parece que si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran hacer, habilitamos el espacio y si no, nos vamos. Saludos. Orne, hay una pregunta operativa en el chat, no sé si la alcanzaste a ver, respecto de el mail o algo de eso. Romy, ¿no me la querés leer que no la encuentro? Sí, ahí te lo digo. Dice, aún no me figura el curso en el campus, nos avisaron por mail que Bueno, había inconvenientes y que quizás luego no aparecería, pero el mail que enviaron ayer para confirmar la inscripción no lo respondí, no sé si es por eso que aún no me sale el curso en el campus o por el inconveniente técnico que mencionaban. bueno, perfecto que la viste, Romy, en la pregunta. Aprovechamos este momento para aclarar ahí. De hecho, no estuve comentando ni hablando nada acá porque estaba resolviendo todos los problemas técnicos que habíamos tenido desde ayer, antes de ayer, todos los días. Allá está todo resuelto. Así que en teoría todos tendrían que poder entrar al aula siguiendo los pasos a partir de ahora y hace un ratito ya, pero no quería interrumpir la charla tampoco. Si alguno tiene alguna dificultad, nos escribe nuevamente y hablamos con el soporte del aula y lo resolvemos. Ahí está todo lo que explicó Rob al principio, pero lo vuelvo a nombrar, los foros que eran para la actividad de hoy, que los pueden hacer en los días sucesivos y después vamos a estar cargando las clases siguientes y todo lo demás en el aula. Y todas las notificaciones ahí, pero cualquier cosa también nos pueden escribir por mail o a través del correo interno del aula y demás. Así que en teoría ya estaría todo. Y bueno, vamos a subir esta clase también grabada al aula en la solapa que dice encuentro número 1, primer encuentro. Así que bueno, eso sería Sí, todo. Ornella, yo estoy viendo que están todos inscriptos, ¿eh? Yo estoy ahora en el aula y está todo el listado de todos los inscriptos. Ya Perfecto. están, ya están. Bueno, Paula parece que se le cortó la luz, así que se le va a quedar sin batería en cualquier momento. Así que está diciendo, No, batería no, lo que me extraña es que no tengo internet, porque se cortó la luz en mi casa. ¿Y por qué estoy hablando y aparentemente transmitiendo? O sea, qué raro, ¿no? Mal. bueno, no sé. Ni idea. Bueno, si les parece, nos encontramos entonces el próximo, que Martes. es el 23, martes 23, a las 10 también de manera sincrónica y con la participación de Cecilia. Así que bueno, los dejamos. Perfecto. Adiós. Adiós, gracias. Adiós, gracias.